Capítulo 36. Primero había sido Caderousse. Después, Fernando Mondego, que después de su deshonra, abandonado por su mujer y su hijo, se había suicidado tras conocer la identidad del conde de Montecristo. El banquero Danglars estaba casi arruinado y a punto de casar a su hija con el bandido Benedetto, que se hacía pasar por príncipe. En cuanto a Villefort, la muerte se había adueñado de su casa. Montecristo observaba en silencio la desaparición de la familia que había fundado el juez que tan injustamente le condenó. Ahora tocaba el turno a su hija, Valentina de Villefort. Pero un hombre, quizá el único amigo de Montecristo, se había presentado al conde para pedirle que salvase la vida de aquella muchacha si estaba en sus manos hacerlo. Su mejor amigo venía a interceder por la hija de su mayor enemigo, y Montecristo prometió ayudarle. Mientras Morrel hablaba con Montecristo, Villefort con el doctor Avrigny había llegado a su casa. El médico examinó a Valentina, que seguía en el mismo sillón donde la había dejado Morrel, en la habitación del viejo Noirtier. Aún vive. Al levantar la vista, el doctor Avrigny se encontró con la mirada de Noirtier. Sus ojos brillaban con una alegría extraordinaria. Se leía en su vista un pensamiento tan vivo y profundo que llamó la atención del médico. Señor de Villefort, os ruego que mandéis llamar a la camarera de Valentina. ¿Tenéis algo que decirme, señor Noirtier? El anciano cerró los ojos. Sí. ¿A mí solo? Está bien. Me quedaré con vos. La camarera llegó seguida por Madame de Villefort. ¿Pero qué tiene esa querida niña? Cuando salió de mi cuarto se quejaba. Decía que tenía molestias en el estómago. Pero no creí que fuese una cosa tan seria. Y con los ojos llenos de lágrimas se acercó a la joven y le cogió cariñosamente las manos. Avrigny continuaba mirando a Noirtier. Vio los ojos del anciano que se dilataban y sus mejillas que enrojecían y un sudor que apareció repentinamente en su frente. Miraba como espantado a Madame de Villefort. ¡Ay, pobre niña! Estará mucho mejor en su cama. Venid, Fanny, vamos a acostarla. Avrigny comprendió que aquel era el mejor modo de quedarse a solas con Noirtier. Valentina había vuelto en sí, pero no podía hablar ni moverse. Tenéis razón, madame. Deben acostarla. Que no tome nada, absolutamente nada que yo no haya prescrito. Tomad esta nota. Decida, monsieur Villefort, que le ruego que vaya en persona a por este preparado. Yo voy a aprovechar para hacer un examen a monsieur Noirtier. Veamos. ¿Sabéis alguna cosa de la enfermedad de vuestra nieta? ¿Sí? Escuchad, no podemos perder tiempo. Voy a preguntaros, ¿visteis morir al pobre Barrois? Sí, contestaron los ojos del anciano. ¿Pensáis que su muerte fue natural? Noirtier cerró varias veces los ojos. No. Entonces, ¿sabíais que Barrois murió envenenado? ¿Creéis que el veneno que tomó estaba preparado para él? No. ¿Pensáis que la persona que envenenó a Barrois es la misma persona que lo ha hecho con Valentina? Sí. Entonces Valentina morirá sin remedio. ¿Es eso lo que...? No. Los ojos de Noirtier cerrándose fuertemente interrumpieron al doctor. No. ¿Es que se ha cansado el asesino? No. ¿O que el veneno va a ser ineficaz con Valentina? Los ojos de Noirtier se clavaron en la botella que contenía la pócima que tomaba todos los días y que le había recetado el mismo doctor Avrigny. ¿No habréis tenido la idea de...? De nuevo los ojos del anciano no dejaron terminar de hablar al médico. Sí, dijeron. ¿La habéis inmunizado contra el veneno acostumbrándola poco a poco? Sí. Pues habéis conseguido salvarla. Sin esa precaución, Valentina hubiera muerto sin remedio. El ataque ha sido terrible. Pero no morirá, al menos por esta vez. En ese momento entró Villefort con la receta del doctor. Este abrió la botella, vertió unas gotas en su mano y las bebió. Bien, vamos al cuarto de Valentina.
Daréis mis instrucciones a todo el mundo. Y vigilad vos mismos, señor de Villefort, para que se cumplan estrictamente. En aquel mismo momento, un sacerdote italiano de aspecto severo, pero de palabras dulces y tranquilas, alquilaba para vivir en ella la casa inmediata a la de Villefort. No pudo saberse en virtud de qué ofrecimientos se mudaron a las 2 horas los inquilinos que la ocupaban, pero se dijo en el barrio que la casa no estaba segura y amenazaba ruina, lo que no impidió que el nuevo inquilino se estableciese en ella esa misma noche con sus modestos muebles. Se llamaba Giacomo Busoni. Inmediatamente unos obreros llegaron a la casa y en el interior debieron de comenzar las reparaciones esa misma noche. Pocos días antes de los sucesos de la casa de Villefort, una tormentosa entrevista había tenido lugar entre el banquero Danglars y su hija Eugenia. Esta, de temperamento artista y bohemio, rechazaba abiertamente el matrimonio con Cavalcanti, en el que su padre tenía tanto interés. Lo he procurado con todas mis fuerzas, padre. Pero ahora que ha llegado el momento y me habláis de fijar fecha para firmar el contrato, tengo que deciros que no puedo obedeceros. Pero bueno, ¿cuál es la verdadera razón de vuestra negativa? Me imagino que no pensaréis que es porque Monsieur André Cavalcanti me guste más o menos que cualquier otro hombre. Eso sería la razón de una chiquilla. Lo que sucede es que no veo la necesidad de complicarme para toda la vida con un compañero al lado que, además de privarme de mi libertad, me es completamente indiferente. Prefiero vivir perfectamente sola y, por tanto, perfectamente libre. ¿Qué beneficios me va a traer el casarme? Soy lo suficientemente guapa para ser recibida con agrado en cualquier parte, lo suficientemente sensible y culta para saber gozar de la vida. Y soy rica, porque soy hija única de una de las mejores fortunas de Francia. Bien, mi hija me ha explicado por qué no quiere casarse. Ahora, yo voy a explicar las razones por las cuales vuestro padre quiere que os caséis. Cuando un padre ruega a su hija que tome un determinado esposo, siempre lo hace por alguna razón. Ya sois lo suficientemente mayor y lo suficientemente escéptica para comprender ciertas cosas. Os diré que no me mueve ningún motivo sentimental. Vuestro matrimonio es simplemente para mí una cuestión financiera. No pensaréis que yo vaya a obedeceros simplemente por una cuestión financiera. Sí, si es suficientemente grave. Y esta lo es. Voy a confiaros un secreto. Últimamente, desde hace algunos meses, mis negocios están pasando por una verdadera infección de mala suerte. He tenido muchas y muy importantes pérdidas. Algunas de ellas he conseguido ocultarlas, pero otras ha sido imposible y en los medios financieros se empieza a desconfiar de mí. Presiento que se me va a empezar a retirar el crédito. Algunos ya lo han hecho. Y eso es la ruina de un banquero. ¿Vos arruinado? Exactamente. Por eso vos tenéis en vuestra mano que mi ruina se consume o no. Es algo que os afecta, como podéis comprender. ¿Que vuestra ruina depende de mí? Monsieur de Cavalcanti se casa con vos y al casarse os trae 3 millones que coloca en mi banca. Esos 3 millones producirán más de 10, porque he obtenido con otro banquero amigo la concesión de un ferrocarril que es una industria que está dando beneficios fabulosos en Inglaterra y en América. Dentro de 8 días debo depositar 4 millones que, como os digo, producirán 10 o 12. Pero durante la visita que os hice anteayer, os vi poner en la caja 5,5 millones en bonos del tesoro. 5,5 millones que no son míos. Es una prueba de que siguen confiando en mi banca. Por mi fama de banquero popular, he conseguido que los hospicios depositen esos 5,5 millones en casa. En otro tiempo los hubiera empleado inmediatamente, pero en este momento en que empiezan algunos a retirar el crédito de mí, puede suceder que haya una alarma y que la administración de los hospicios me reclame el dinero. Si en ese momento no lo tenéis, es porque lo habéis invertido en ese negocio de los ferrocarriles. Pues en ese mismo momento es la bancarrota. Pero a nadie se le va a ocurrir reclamarme su dinero si sabe que acabo de ingresar 3 millones en mi caja como consecuencia del matrimonio de mi hija. Es decir, que con los 3 millones del príncipe Cavalcanti se restablece mi crédito en los medios financieros y puedo empezar a rehacer mi fortuna. Bien. Se me está ocurriendo. ¿Podríais salir adelante con ese crédito que os va a dar en los medios financieros mi matrimonio sin necesidad de gastar los 3 millones de Monsieur Cavalcanti? Por supuesto.
No pensaba tocarlos excepto en caso de absoluta necesidad. Bien. En ese caso me casaré con vuestro Salvador. ¿Qué quiere decir ese bien? ¿Qué pensáis hacer? Ah, ese es mi secreto. Conozco el vuestro, pero no os digo el mío. Así quedo por encima de vos. 3 días después, hacia las 5 de la tarde del día fijado para firmar el contrato de la señorita Eugenia Danglars y de Andrés Cavalcanti, que el banquero seguía empeñado en llamar príncipe, un elegante carruaje arrojó, más que dejó bajar, al señor Andrés Cavalcanti, tan dorado y tan pagado de sí mismo como si fuera a casarse con una princesa. Iba a visitar al conde de Montecristo, al que consideraba su protector oficial. ¿Sabéis, querido conde, que la ceremonia de firmar el contrato de mi matrimonio se celebra esta noche? ¿De veras? Pero no os ha invitado Monsieur Danglars. Sí, recibí una carta ayer, pero me parece que no especifica la hora. No creo que se le haya olvidado. Bueno, estaréis contento. Habéis hecho una de las mejores alianzas posibles en París. Y además, la señorita Danglars es bastante bonita. Y sobre todo muy rica, al menos según dicen. ¿Y vos lo creéis? Sin duda, se dice que Monsieur Danglars oculta por lo menos la mitad de su fortuna. Y confiesa que tiene de 10 a 15 millones. Sin contar con que va a entrar en un negocio de ferrocarriles que le dará por lo menos 5 o 6 millones más. Parece increíble. Pues deberíais empezar a creéroslo, porque algún día seréis el único heredero de toda esa fortuna. Y es lo justo, puesto que Eugenia es hija única. ¿Realmente sabéis que habéis llevado todo este negocio de manera admirable? Sí, yo había nacido para ser diplomático, aunque debo reconocer también que me habéis ayudado mucho. ¿Yo? Dejadme en paz, príncipe. ¿Qué he hecho yo por vos? ¿Vuestro nombre y vuestra posición social no bastan? No. Y por más que digáis, conde, yo sostendré siempre que el ser presentado y sostenido por vos ha hecho más que mi nombre, mi posición y mi mérito. Os engañáis completamente. Mi protección la habéis adquirido gracias a la influencia de vuestro padre. Yo jamás os había visto ni a vos ni a él. Mis dos buenos amigos, Lord Wilmore y el abate Busoni, son los que os presentaron, animándome, si no a serviros de garantía, sí a patrocinaros. Por lo demás, personalmente yo no os conozco. Pero mi padre tiene esa gran fortuna, conde. Parece que sí. ¿Sabéis si la dote que me ha prometido ha llegado? He recibido carta de aviso. Pero los 3 millones... Estarán en camino, según toda probabilidad. Me falta solamente pediros una cosa. Al casarme ante toda la sociedad parisina, debo ser sostenido por un hombre ilustre y a falta de mi padre, una mano poderosa debe conducirme al altar. Mi padre no vendrá a París, ¿verdad? Es viejo, está lleno de achaques y un viaje es una agonía para él. Por eso vengo a pediros que le reemplacéis esta noche. Ay, mi querido Andrés, después de todas las relaciones que he tenido la dicha de sostener con vos, me conocéis tan mal que me pedís semejante cosa. Decidme que os preste $500,000 y aunque sea un préstamo raro, os lo daré. Ya os he dicho que el conde de Montecristo no ha dejado de tener nunca los escrúpulos o las supersticiones de un hombre de Oriente. ¿Presidir yo un matrimonio? No, jamás. Así que rehusáis. Claro, aunque fueseis mi hijo o mi hermano, rehusaría de la misma manera. Pero al fin y al cabo habéis contribuido a mi matrimonio. En nada. Creedlo así y acordaos de lo que os respondí cuando vinisteis a rogarme que pidiera la mano de Eugenia para vos. Jamás contribuyo a ningún matrimonio. Es un principio sagrado para mí. Pero estaréis presente al menos. ¿Todo París estará? Ciertamente. Pues estaré, como todo París. ¿Firmaréis el contrato? No veo ningún inconveniente. Mis escrúpulos no llegan a tanto. Bien, puesto que no queréis hacer nada más por mí, tendré que conformarme. A pesar de todo, todavía quisiera pediros un consejo. Tened cuidado. Un consejo es más que un favor. La dote de mi mujer es de 500.000 francos, ¿no? Eso me dijo Danglars. ¿Cómo debo hacer? ¿Debo cogerla directamente al firmar el compromiso o debo entregarla al notario? Os diré lo que suele hacerse en París. El día en que firméis el contrato, es decir, esta noche misma, los notarios quedan citados para mañana. Entonces se intercambian los recibos de las respectivas dotes. Después de celebrado el matrimonio, esos recibos son puestos a vuestra disposición como jefe de la comunidad. Es que he oído decir a mi suegro que pensaba colocar nuestros fondos en ese famoso negocio del ferrocarril. Bueno, eso solamente quiere decir que no recibiréis dinero efectivo ahora mismo.
pero es un medio de que vuestro capital se triplique en un año. El barón Danglars es un buen padre y entiende además de negocios. Es verdad. Entonces, todo va bien. No me queda más que despedirme de vos hasta esta noche en que me habré convertido en yerno del banquero Danglars. La firma será a las 9. Hasta esta noche, a las 9. A las 8:30 de la noche, el gran salón de la casa de Danglars, las galerías y 3 salones más estaban llenos de una multitud compuesta por la más alta sociedad de París. Una sociedad perfumada y aburrida que asistía a aquella fiesta más por el afán de novedad y chismorreo que por avistado cariño hacia los novios. Los salones resplandecían iluminados por cientos de velas cuya luz resaltaba más aún el mal gusto de la casa del banquero. Eugenia estaba vestida con elegante sencillez. Un vestido de seda blanco y por todo adorno una rosa blanca medio perdida entre sus negros cabellos. Andrés, rodeado de sus amigos, explicaba los negocios que podían hacerse en Francia y que él pensaba iniciar inmediatamente. Monsieur y Madame Danglars, cada uno por su lado, intentaban recibir lo más cordialmente posible a las personas que, por cualquier motivo, podían serles de interés en algún momento. Apenas nadie prestaba atención a los nombres que anunciaba un criado a la puerta del salón principal. Solamente una vez pareció conmocionarse toda aquella reunión. Fue cuando, al extinguirse la 9ª campanada, el criado anunció al conde de Montecristo. El conde estaba vestido de negro con su sencillez habitual. Un chaleco blanco perfectamente ajustado y una corbata negra que hacía resaltar la palidez de su rostro. La única alhaja que llevaba era una cadena de oro sumamente fina, cruzada hasta el bolsillo de su chaleco. Inmediatamente se formó un círculo de curiosos alrededor de la puerta. El conde, nada más entrar, localizó al primer golpe de vista a Danglars en un extremo del salón y a su esposa en el otro. Frente a él estaba Eugenia, y fue a ella la primera que se acercó. No sé si debo daros la enhorabuena. Evidentemente no, conde. A pesar de las recomendaciones que le hicisteis a mi padre, él se ha empeñado en casarme y ya veis el resultado. Apenas me quedan 5 minutos de libertad. 5 minutos pueden ser una eternidad, señorita Eugenia. Nunca se sabe. Con vuestro permiso, voy a saludar a nuestros padres. Madame Danglars, es un placer para mí acompañaros en esta ocasión. Y para nosotros es un honor teneros en nuestra casa. Entre mis amigas causáis un verdadero revuelo. Os aseguro, señora, que no es mi intención. Soy sorprendente, conde. Encantado de saludaros, Madame de Villefort. Y presentad mis respetos a vuestro esposo. No sé si podrá venir. Últimamente está muy ocupado. Hoy, concretamente, ha debido surgir algún problema. La policía ha encontrado algo... Bueno, ya sabéis. Sí, ya lo sé. ¿Y vuestra hija? He oído decir que había caído enferma. Sí, nos dio un pequeño susto, pero ya está mejor. De todas maneras, no es extraño en ella. Tiene una complexión muy delicada y siempre está sufriendo achaques. Barón Danglars, veo que habéis llevado vuestra voluntad de casar a Eugenia con el señor Cavalcanti hasta el final. Sí, a pesar de todas vuestras prevenciones. Realmente no se puede decir que yo sea un gran defensor del matrimonio. Buenas noches, conde. Buenas noches, Andrés. Como veis, esto ya no tiene remedio. Ahí llegan los notarios. Dentro de un momento me habré convertido en banquero. No habléis nunca precipitadamente, Andrés. Todavía no habéis firmado ningún contrato. ¿Qué pensáis? Oh, nada. Vamos allá. Van a empezar las firmas. Los notarios leyeron el contrato en alta voz y en medio de un gran silencio. Aquellas inmensas sumas, aquellos millones que venían a completar los regalos de la esposa, eran la curiosidad y el verdadero interés del acontecimiento.
Al terminar, los murmullos de admiración y de cotilleo volvieron a llenar el gran salón. Inmediatamente se iniciaron las firmas. Firmó primero el barón Danglars y a continuación el apoderado de Monsieur Cavalcanti, padre. Luego firmó Madame Danglars. Junto a ella estaba Madame de Villefort. Alguien comentó: es una pena que vuestro esposo, el procurador de justicia, no esté entre nosotros. Creo que ha debido haber algún incidente imprevisto en la causa del robo y asesinato en casa del conde de Montecristo. Todas las miradas se volvieron al conde. Ah, sí. Temo que soy la causa involuntaria de la ausencia del procurador. Os pido disculpas, barón Danglars. Oh, no os preocupéis, conde. Sí, en todo caso os debo una explicación. ¿Os acordáis que el desgraciado que había ido a robarme y murió en mi casa fue asesinado al salir de ella, probablemente por su cómplice? Se había hecho de nuevo el silencio. Todo el mundo escuchaba ávidamente a Montecristo, que era un hombre con fama de hablar poco y de no dar nunca explicaciones. Andrés había palidecido ligeramente. Sí, recuerdo esa historia. Cuando el abate y el portero de mi casa ayudaron a aquel moribundo, le quitaron su ropa ensangrentada y debieron tirarla. La justicia lo recogió todo, pero al tomar la chaqueta y el pantalón, olvidó el chaleco. Pues bien, aquel chaleco ha aparecido esta tarde, lleno de sangre y agujereado en el lado del corazón. Me lo han traído. Nadie podía adivinar de dónde provenía ese harapo. Y no sé por qué a mí se me ha ocurrido que podía ser el chaleco de la víctima. Lo curioso es que mi camarero, cuando registraba delante de mí con bastante aprensión aquella mugre, ha encontrado un papel en el bolsillo. Era una carta dirigida a vos. ¿Una carta dirigida a mí? Sí. Se podía leer vuestro nombre a pesar de las manchas de sangre que tenía el sobre. Pero, ¿cómo impide eso venir a Monsieur de Villefort? Muy sencillo, Madame Danglars. El chaleco y la carta son dos piezas relacionadas con el crimen y, por tanto, las he enviado al procurador de justicia. Ya sabéis, mi querido varón, que en materia criminal las vías legales son las más seguras y esa carta podía ser alguna trama contra vos. Andrés comprendió enseguida que su situación había empezado a peligrar y pasó al segundo salón. Desde allí siguió escuchando las palabras de Montecristo. El silencio entre los invitados era impresionante. ¿Por qué iba a escribirme a mí una carta? ¿El hombre asesinado no era un presidiario? Sí, un antiguo presidiario llamado Caderousse. Caderousse. ¿No os suena el nombre? No, realmente no me dice nada. Bueno, pero continuad con las firmas. Veo que mis palabras han conmovido a todo el mundo. Os pido perdón, señora baronesa. Y a vos, señorita Danglars. ¿No firmáis? Creo que antes debía hacerlo Monsieur Cavalcanti. ¿No es cierto, señor notario? Por supuesto. ¿Dónde está? Llamad al príncipe Cavalcanti y advertirle que le toca firmar. Pero en aquel momento, todo el enorme grupo de invitados que se hallaba cerca de la puerta de entrada retrocedió espantado. Un oficial de gendarmería colocaba a la puerta 2 guardias y se dirigía a Danglars precedido por un comisario de policía con la faja que indicaba estar de servicio. ¡Ay, Dios mío! Madame Danglars se había desmayado. Su esposo estaba desencajado por la sorpresa, la ira y quizá por el temor. Fue Montecristo quien se adelantó para hablar. ¿Qué buscáis, caballero? ¿Cuál de ustedes, señores? Se llama André Cavalcanti. Soy el barón Danglars. ¿Queréis explicarme qué sucede con el príncipe Andrés Cavalcanti? Príncipe. Es un presidiario escapado de Tolón. ¿Y qué crimen ha cometido? Está acusado de haber asesinado al llamado Caderousse, un compañero suyo de presidio, en el momento en que salía de casa del señor conde de Montecristo. Montecristo, mientras tanto, había echado una ojeada por los salones. La búsqueda de la policía iba a ser inútil. Andrés había desaparecido.
Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.